Vamos con el tema de los indultos. ¿Cómo lo calificarías en una palabra? Error. Ya. Inoportuno. Inoportuno. Me cambio. Inoportuno. Inoportuno. Sí. Ya. Escuchemos al presidente de la República. ¿Es inoportuno? ¿Es un error inoportuno? Vamos a ver cuáles son las declaraciones y aquí empezamos a analizar con Axel Callis. Yo tengo la más profunda convicción de que el juicio a Jorge Mateluna, en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto. Ya, dijiste dos conceptos, pero te desdijiste. Entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Con inoportuno o con un error? Inoportuno. Ya, ¿por qué? Porque la política sigue siendo un juego de correlaciones de fuerza y este gobierno no es un gobierno de mayoría, por lo tanto tiene que pensar todos los pasos que dé en virtud de los propósitos generales y contributivos con respecto a su programa y a su agenda. ¿Ya? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este anuncio contribuye al bien general de sacar adelante la agenda de programa y la principal preocupación que tienen los chilenos, que es la seguridad? Y yo creo que no. Entonces la pregunta que se tiene que hacer el presidente es, entonces no puedo ejercer mi prerrogativa, sí, pero en otro momento. Podría haber sido en febrero, podría haber sido a finales de enero, podría haber sido en algún minuto donde tuviera amarrada la agenda de seguridad, tuviera encaminada, y algo que me parece muy positivo, la política contra el crimen organizado. Es decir, porque cuando uno da un indulto, o un presidente da un indulto, siempre no está... A ver, los indultos no se le dan a escolares o boy scout, se le dan a presos, personas que tienen antecedentes penales, personas que son delincuentes. Entonces siempre va a haber un delincuente que te va a hacer, como el caso de Copiapó, que ha salido estos últimos días, se llama Cristian algo, Luis Castillo, que evidentemente no es un guerrillero, es un delincuente que se aprendió un par de frases, puntúa, pero uno lo ve, lo escucha y ve los antecedentes, no es un guerrillero, no es un patriota en una lucha. Lo que ha salido en el último, para dar un pequeño contexto, lo que ha salido en los medios con respecto a Luis Castillo es que efectivamente él, lo primero que se sabe es que sale y comienza a decir que de alguna manera que los insurrectos no nos calmamos, primera frase. Sí. ¿Ya? Y después se ve el prontuario, donde efectivamente tiene otras detenciones anteriores, que algunas son de robo. O sea, no, la mayoría del 2006, él estuvo, claro. Etcétera. O sea, entonces, es un delincuente que seguramente conoció en la cárcel a algunas personas que tienen vinculaciones a movimientos sociales o algún tipo de discurso más revolucionario, pero yo lo escuché y no es, o sea... uno sabe cuando está escuchando a alguien que tiene un marco ideológico, y este era no sé, no es un joven, tiene 30 y tantos años, una persona que se aprendió un par de frases para pasar un poquito más, pero no es un delincuente con un par de frases guerrilleras. Ya, ahora hay que decir que además a esto se une que dentro de uno de los temas comunicacionales de los indultos, salió una lista fallida, digamos, supuestamente. Y este personaje, Luis Castillo, estaría en esa lista fallida. De hecho está libre. Claro, pero nunca vamos a saber si eran 10 primero claro. y después eran 12. Porque efectivamente más Mateluna. Entonces ahí hay una cosa que estaba en una lista. Andrea, todo mal. Parte pésimo el año con respecto a lo que fue el indulto, ¿no? Sí, pero es que, Andrea, me interesa hacer el punto. Cuando se gobierna, se tiene que ver todo el tablero, no la parte que a uno le gusta. Aquí no es que yo voy a elegir la guinda de la torta, o me la como entera o no me la como. ¿Se entiende, no? Acá el presidente se dio gustitos con el tema del indulto, que no estaban las condiciones, porque uno lo que hace es globosonda,
vamos a ver un indulto, ve cómo reacciona. O sea, hay formas. La política no Entonces esto es un grueso error político, de manejo político, del presidente de la República. Sí, absolutamente. Y ¿solo en solitario? sí, porque el comité político lo pilló y ese es otro problema. Y ese es otro problema. Porque si tú tienes un comité político liderado por el socialismo democrático, Marcel, Carolina Toá, Ana Lía Iriarte, bueno, donde son, junto a Manuel Monsalve, los ministros mejor evaluados, tú te consultas o dices, mira, tienen comenzado esto, discutamos. Entonces va a venir el ministro de Interior y va a decir, oye, ¿sabes que a mí me podría afectar? Voy a sondear cómo está el ambiente para esto. Entonces viene y consulta a ver la lista, porque seguramente esa lista va a ser, porque es una lista de delincuentes o de personas, el señor de Copiapó, el que estábamos hablando, es un delincuente. Luis Castillo es un delincuente. Y que lo procesaron por 7 delitos. Entonces, chequéate bien la lista, no pueden haber errores, veamos cómo está el ambiente, veamos cuándo. Entonces va a venir la ministra va a decir, oye, déjame amarrar primero el acuerdo de seguridad, le ponemos la firma, nos sacamos la foto, lo tenemos. ¿Qué te parece que lo hagamos, no sé, a lo mejor a mitad de enero, después que se legisle el acuerdo por Chile, que pase por la Cámara de Diputados, va a haber un ambiente mucho más festivo, a lo mejor los parlamentarios van a estar pensando en las vacaciones, ¡pum! Por eso esto es un gustito del presidente que además donde corrió con colores propios, básicamente. No, me imagino. Entendemos que no, al menos del grupo más duro y el grupo del socialismo democrático. Voy a decirlo de otra forma. Si yo hubiera estado en el comité político, me opongo a eso. ¿Cuáles son las otras dos cosas que tú pondrías el acento en esta encuesta C? No, o sea, me imagino que hay un par de láminas que hablan del descrédito o la mala evaluación a la política en general. Y a la democracia, esas me preocupan, porque en el fondo empieza como la gente a decir, bueno, me da lo mismo. Yo creo que esta es una encuesta que empieza a mostrar un poco lo que muestran todas, que cada vez hay un mejor ambiente para un populismo. Y ese es el punto. Yo sé que aquí soy minoría, pero estoy seguro que en algún minuto alguien me va a decir, tenías razón, con el voto obligatorio. El voto obligatorio es otra moda más que se impuso. Yo soy minoría, o sea, lo sé absolutamente, o sea, igual no somos tampoco la minoría, creo que hay el diputado ¿cómo se llama? Winter, creo que también, pero el voto obligatorio es parte de esto, lo que yo he llamado como la acelerada peruanización de la política chilena, donde hay voto obligatorio, donde claramente los incentivos no están puestos en mejorar la calidad ni la representación, sino que en decirle a los políticos y a las políticas, está participando mucha gente. Ahora, votar no es participar. De hecho, siempre yo digo, hay un teórico, Dieter Nolen, que identifica muy bien lo que es la participación política de la electoral. Son dos cosas distintas.